Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el video de lectura de recomendaciones para la tarea de la semana 7. La encuentran ya disponible en el campus junto con todos los links de la semana 7 como consigna de la tarea obligatoria. Ingresan acá y ya tienen ahí entonces el enunciado. Como siempre tenemos una introducción donde nos cuentan un poquito sobre qué va esta tarea. En la semana 7 que vimos sistema circulatorio, aprovechamos para hacer un ejercicio de integración con el resto de los sistemas de órganos que hemos trabajado, sistema digestivo y sistema respiratorio. Por lo tanto, la tarea resume ideas clave de esas clases, de la semana 5, de la semana 6 y de la semana 7. Todo esto te va a servir como ejercicio para el parcial, así que te ultra recomiendo que la hagas y que la hagas antes del parcial de manera de ejercitarlo. Esta tarea entonces de integración tiene varias consignas, algunas de ellas se les pide que las entreguen y otras no. La primera es una de estas que no se entregan, fíjense que está representada como un lapicito, y nos pide entonces que en un breve texto, ¿sí?, de unos pocos renglones, escribas cuál es la función general del sistema circulatorio. Y fíjate que te dice no las estructuras, sino las funciones. Esto es como una primera actividad de entrada en calor. ¿Cuál es la función entonces del sistema circulatorio? Luego dice, dado que el sistema circulatorio está involucrado en el transporte de distintas sustancias desde y hacia las células, los intercambios en los que participa son fundamentales para comprender y describir su funcionamiento. Como vimos en la semana 6, al estudiar el sistema respiratorio, para que se produzca el intercambio gaseoso en los alvéolos, es necesario un contacto estrecho entre el aire y la sangre que irriga los pulmones. Este contacto se produce gracias a que la sangre fluye en un circuito de vasos sanguíneos desde el corazón hasta los pulmones, donde las arterias pulmonares se ramifican formando lechos pulmonares en cada alvéolo. Bien, ahí nos explican por qué usan comillas. Y nos muestran esto en la figura donde justamente se ve un alvéolo y un vaso sanguíneo que lo irriga y nos muestran entonces cómo se produce el intercambio gaseoso o hematosis en los alvéolos entre la sangre que circula en los capilares y el aire que ingresa a ellos. El intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares tiene lugar durante el recorrido de la sangre por el circuito menor. Para proveer de oxígeno a las células, posteriormente, la sangre realiza un recorrido que en algún momento la lleva a un conjunto de capilares en alguno de los tejidos del cuerpo. La consigna 2, entonces, nos va a pedir que imaginemos un glóbulo rojo que se encuentra inicialmente cercano a un alvéolo pulmonar y realizó los intercambios de esta figura. Es decir, uno de estos alvéolos, después de acá, ¿hacia dónde va? ¿Cuál será su posterior recorrido hasta llegar a las proximidades de una célula ubicada en el pie? En la descripción de este recorrido aclara los distintos tipos de vasos sanguíneos por los que va pasando el glóbulo rojo. Es decir, en el alvéolo se encuentra ese glóbulo rojo. ¿En qué tipo de vaso sanguíneo? ¿Hacia qué otro vaso sanguíneo se dirige? No es necesario hablar de nombres propios, ¿sí? Si es la vena cachito o piringundito. No, eso no importa, pero sí que digas si es una vena, si es una arteria, si es un capilar, ¿sí? Como siempre, tenés una rúbrica donde lo que te pide es que menciones el recorrido, que destaques la parte que corresponde al circuito menor hasta llegar al corazón y luego el trayecto por el circuito mayor, que reconozcas y mencionas correctamente las estructuras de conducción, es decir, qué vaso sanguíneo se trata, y que identifiques las cavidades del corazón por las cuales atraviesa el glóbulo rojo referido. ¿Sí? Eso para contestar la consigna 2. Continuando entonces con el enunciado, luego dice, en la actividad 6.9 quedaron representados mediante el modelo de dos compartimientos los intercambios, tanto entre el alvéolo y capilar, como entre el capilar y la célula muscular. Como en ocasiones anteriores no hay una única manera correcta de responder la consigna de esta actividad, en la figura B dejamos una posibilidad.
donde nos dicen este compartimiento podría corresponder al alvéolo y este al capilar y este a la célula muscular y este al capilar. La situación de la derecha de la figura B, es decir, esta de aquí, representa el intercambio en que cada una de las células del cuerpo recibe oxígeno y elimina hacia la sangre dióxido de carbono. En la actividad 7.4 trabajamos sobre este mismo intercambio y como respuesta a la consigna 2 de esa actividad debería haber llegado a un diagrama como el que sigue, en donde se muestran entonces entre los tejidos y el sistema circulatorio se producen intercambios. Los tejidos, el dióxido de carbono en los tejidos o producido en los tejidos pasa a la sangre y el oxígeno que distribuye el sistema circulatorio pasa a los tejidos. Luego, en los pulmones se produce la interacción entre sistema circulatorio y sistema respiratorio, donde la sangre lleva el dióxido de carbono y el sistema respiratorio aporta el oxígeno en el aire. Estas dos flechas de acá, ida y vuelta de acá, representarían a lo que sucede en los pulmones, representaría a la hematosis o intercambio gaseoso, mientras que esto representaría el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos del cuerpo. Para completar el panorama sobre el intercambio entre capilares y células, te proponemos trabajar en una nueva representación de esta situación en la siguiente consigna, ¿sí? Donde nos muestran esta figura, ¿sí? No nos dicen nada sobre esta figura, pero podemos comenzar a interpretarla, ¿sí? Que corresponden estos según la forma, pueden ser glóbulos rojos, un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo, algunas células del tejido del cuerpo, ¿sí? Que podemos reconocer como una membranita con un núcleo, muy simplificada estas representaciones, pero que buscan entonces indicar justamente eso, algún tejido del cuerpo y vasos sanguíneos que los están irrigando. Nos piden entonces indicar los intercambios de gases que tendrán lugar entre estas estructuras representadas, ¿sí? Tendré que considerar cómo van a ser las concentraciones de gases en el tejido y la sangre y en función de esas concentraciones de gases establecer el sentido de esos intercambios, si va desde la sangre hacia los tejidos o si del tejido a la sangre y qué sustancia se trata. Y ahora nos dice, esta es complicada como está escrita, ¿en qué parte del esquema de la figura C? La figura C era esta de aquí. ¿En qué parte de esta figura C se representa la situación de esta figura? Es decir, ¿está representado acá o está representado acá? Como siempre, tenemos entonces las rúbricas que nos piden el reconocimiento de estructuras, la colocación adecuada de las flechas. Continuamos. Hasta aquí hemos representado los intercambios que involucran los sistemas respiratorio y circulatorio. Veamos ahora cómo integrar con los anteriores los intercambios en que participa el sistema digestivo. En la actividad 7.1 analizamos un gráfico que representa la concentración del monosacárido glucosa en la sangre a lo largo del tiempo después de una única comida, ¿sí? Fíjense en este gráfico, entonces nos muestran la concentración de glucosa en sangre que va desde 0 hasta 180 miligramos cada 100 mililitros en función de las horas después de la comida. Esto es inmediatamente después de comer, 1 hora después de la comida, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas y así. La primera consigna de esa actividad pedía explicar el aumento de la glucosa en la sangre, es decir, ¿por qué luego de 1 hora de haber comido aumenta el nivel de glucosa en sangre? La respuesta debe poner de manifiesto la relación entre el sistema digestivo, que realiza la digestión y la absorción de los nutrientes, entre ellos la glucosa, y el sistema circulatorio, que recibe los nutrientes absorbidos. Uno podría pensar, y bueno, este aumento de la glucosa en sangre 1 hora después de haber consumido glucosa se debe a que las sustancias que ingresan por el sistema digestivo pueden atravesar las paredes del mismo y llegar entonces a la sangre. Para que esto ocurra es necesario nuevamente un contacto estrecho entre la sangre y la superficie del interior del intestino delgado, donde ocurre la absorción. Existe un circuito de vasos sanguíneos desde el corazón hacia el intestino que se ramifica en múltiples lechos capilares en cada vellosidad intestinal, logrando una gran eficiencia en la absorción.
La figura F representa justamente ese intercambio, donde vemos entonces vasos sanguíneos que llegan a las vellosidades, se ramifican en capilares y luego continúan su trayecto. De esta manera, los nutrientes que están en el interior del intestino atraviesan sus paredes y llegan entonces a la sangre. Cuando la sangre que ha pasado por los capilares, ubicados en las vellosidades intestinales, se reúne en venas cada vez mayores y regresa al corazón, la glucosa se irá repartiendo en toda la sangre del organismo. Por eso, al sacarnos sangre, como plantea la actividad 7.1, habitualmente de una vena del brazo, se registra el aumento de glucosa con el tiempo. La segunda consigna de la actividad 7.1 nos pide explicar la posterior disminución de la glucosa en sangre. Esto que vemos acá. ¿Por qué aumenta y después disminuye? ¿Sí? ¿Qué pasa a partir de la segunda, tercera y cuarta hora con la concentración de glucosa en sangre? Esta disminución tiene lugar entre 1 y 4 horas después de la ingesta de alimentos, según como podemos observar en la figura E. Una confusión habitual en esta pregunta es pensar que la glucosa se consumió en la sangre y por eso disminuye. Pero en realidad el consumo realizado por las propias células sanguíneas es muy poco y no podría justificar una disminución como la que se observa. Para dar una respuesta debemos tener en cuenta que las distintas células del organismo que requieren nutrientes para mantener su funcionamiento tomarán glucosa y otros nutrientes de la sangre. Esto hace que la glucosa en la sangre disminuya, la concentración de glucosa en la sangre disminuye. En resumen, decimos que la glucosa en sangre aumentó debido a la absorción y disminuyó a causa del intercambio entre el sistema circulatorio y las distintas células del organismo. ¿Sí? Se intercambia con las células del organismo y esas células además las consumirán o reservarán. Podemos representar entonces estos intercambios del sistema circulatorio con el mismo modelo que venimos utilizando, tal como se muestra en la figura G. El sistema digestivo, los nutrientes entonces pasan del sistema digestivo al sistema circulatorio y del sistema circulatorio pasan a los tejidos. Entonces la consigna 4 lo que nos pide es que, dice, el siguiente esquema muestra un diagrama de los intercambios del sistema digestivo. Podemos ver como único ingreso al sistema se señalan los alimentos, ¿sí? Mientras que salen del sistema digestivo la materia fecal por un lado y los nutrientes por el otro. Mientras que la materia fecal se elimina del organismo, los nutrientes pasan del sistema digestivo al sistema circulatorio. Esta flecha, entonces, podría representar a la absorción. La consigna es completar este esquema de manera que incluya un recuadro que simbolice al sistema respiratorio. ¿Dónde lo engancho? ¿Con quién se vincula el sistema respiratorio? Otro recuadro que simbolice a los tejidos del cuerpo, ¿sí? Que no sean, digamos, sin considerar a los propios de cada uno de los sistemas, a los tejidos en general, y las flechas que indiquen justamente los intercambios de gases y de nutrientes entre sistemas, entre los sistemas y los tejidos, y cuando corresponda con el exterior del organismo. Bien, al elaborar tu esquema te recomendamos tener en cuenta los esquemas que fueron apareciendo a lo largo de la tarea. Yo en particular también te recomiendo que revises las reuniones de las semanas 5, 6 y 7, de manera entonces que puedas ir conceptualizando y armando este esquema que tiene que incluir entonces a los tres sistemas y a todos los intercambios que se produzcan entre ellos, los tejidos y el exterior. Tenés este como para comenzarlo, pero fíjate que también tenés este otro. También tenés a este otro, ¿sí? Y te pueden servir entonces para armarlo como un rompecabezas. Por último, la consigna 5 te pide que escribas un texto a partir de esa lectura del esquema que hiciste. ¿Sí? Dice, en esta consigna te proponemos chequear el tema de la consigna 4 leyendo la información del esquema. Entonces lo que te pide, dice, a partir de tu esquema y como una forma de chequear la información que surge del mismo, si es correcta y completa, te proponemos escribir oraciones de manera similar a la anterior para cada uno de los sistemas de órganos restantes y para los tejidos, ¿sí? Acá dan un ejemplo. El sistema digestivo recibe alimentos del exterior. De este sistema, los nutrientes pasan al sistema circulatorio, mientras que la materia fecal pasa al entorno,
¿sí? Entonces sería, una vez que tengo el diagrama completo de la consigna 4, elaborar un texto que diga lo mismo, que explique lo mismo. Los intercambios que se producen entre los distintos sistemas de órganos y los tejidos y cuáles son esas sustancias, ¿sí? Mencionando además los procesos involucrados, absorción, hematosis y etcétera. Bien. Esto es todo para la tarea. Les pido que la entreguen antes del inicio del parcial 10 de junio a las 8 de la mañana. Luego de esa fecha no se aceptan más tareas. Espero que puedan resolverla y háganla antes del parcial, por más que tengan que estudiar, porque les va a servir para justamente integrar los temas. Chau, chau.